Buenas noches con todos, sean bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy trataremos dos de los temas muy importantes y sobre todo frecuentes dentro de la práctica clínica de todo médico. El primero es la insuficiencia cardíaca y empezaremos definiendo esta patología. La insuficiencia cardíaca se la define en las últimas guías como un síndrome clínico complejo y este síndrome está afectado o de alguna manera resulta de la alteración tanto en la función o en la estructura cardíaca, de tal manera que se verá también distorsionado o afectado el llenado ventricular o la fracción de eyección ventricular. Dentro de del cuadro de insuficiencia cardíaca, el diagnóstico ha ido aumentando en relación a los años y por ello es que en la última década este tipo de patología se ha tornado o se ha denominado como un problema de salud pública a nivel local y sobre todo mundial, ya que tiene una prevalencia entre 5.8 millones de pacientes con este diagnóstico en Estados Unidos, que son los datos que reflejan las guías, y también reporta una prevalencia de 23 millones de pacientes con cuadro de insuficiencia cardíaca a nivel de todo el mundo. Esto representa de la población en general un 2%, pero a medida que se va incrementando en edad, este porcentaje también va creciendo, de tal manera que los pacientes que son mayores de 65 años están representando entre el 6 y el 10% de la población en general que padecen de un cuadro de insuficiencia cardíaca en cualquiera de sus estadios. Para determinar la etiología de este tipo de patología, se realizó uno de los estudios más grandes y esto se lo hizo en países de Latinoamérica. Esta revisión se denomina la de Bock-Chicol, en la cual, mediante las características de nuestra población, se estableció que dentro de las causas más importantes tenemos las miocardiopatías dilatadas, estas secundarias a la enfermedad de Chagas. En segundo lugar, tenemos todos los procesos isquémicos, luego las afectaciones valvulares, sobre todo afectaciones severas, malformaciones cardíacas congénitas, personas que tienen un diagnóstico de hipertensión arterial y este ya es de larga data y sobre todo de difícil control o de mal control, las miocardiopatías que pueden estar en sus diversas variedades, las hipertróficas, las dilatadas, las restrictivas, y también se considera una de las etiologías importantes la fibrosis endomiocárdica. De tal manera que en nuestra población estas son las causas más frecuentes que desarrollan insuficiencia cardíaca. Todos los pacientes al tener ciertas condiciones o estilos de vida van aumentando la probabilidad de presentar el cuadro de insuficiencia cardíaca y dentro de los factores de riesgo mayores describen la obesidad y el sobrepeso, personas con antecedentes de diabetes mellitus, sobre todo mal controladas, procesos de aterosclerosis, cuadros de dislipidemia sin tratamiento adecuado, personas que tienen un síndrome metabólico y personas que cuentan con un diagnóstico de hipertensión arterial y esta que sea de difícil manejo. Para entender cómo se desarrolla la patología, necesitamos partir de las fases fisiopatológicas. Por eso es que les invito a recordar que la presión arterial normalmente es el resultado del gasto cardíaco por las resistencias vasculares sistémicas, de tal manera que este término de resistencia vascular sistémica está relacionado con directamente con estructuras de la microcirculación y estas estructuras son las arteriolas y las metaarteriolas, que son las estructuras vasculares que tienen dos capacidades o dos funciones.
la de producir vasoconstricción o vasodilatación. Esto va en relación a la variación de las cifras de tensión arterial. Si estas arteriolas o metaarteriolas ejercen un proceso de vasoconstricción, aumentará la cantidad o la cifra de resistencia vascular sistémica. Al contrario que si ejercen un fenómeno de vasodilatación, este término como la resistencia vascular sistémica disminuirá, de tal manera que la resistencia vascular sistémica va a ser la responsable de proporcionar el valor de la presión diastólica. Estas variaciones tanto de vasoconstricción como de dilatación están ejercidas por la acción del simpático y el parasimpático y todos los mecanismos de autorregulación que puedan desencadenarse a nivel local. Si nos movemos a la otra determinante de la presión arterial, que es el gasto cardíaco, recordaremos que es la responsable de determinar el valor de la presión sistólica, recordando que va a depender el gasto cardíaco del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca en todo individuo va a depender de la activación del sistema simpático o parasimpático para que ésta aumente o disminuya. Y el volumen sistólico más bien depende de tres variedades: de la precarga, de la poscarga y de la contractilidad, entendiéndose como precarga a la fuerza que distiende la pared durante la sístole. La poscarga, como recordaremos, es la fuerza que se opone a la eyección ventricular, y la contractilidad, que es la que determina la fuerza de bomba cardíaca. De tal manera que estas tres variantes van a determinar directamente el volumen sistólico y consecuentemente el gasto cardíaco. Si las personas en situaciones normales necesitan incrementar el volumen sistólico, necesariamente se activan todos los mecanismos mencionados para aumentar la precarga. Mientras que si se aumenta la poscarga, lo que estaremos es disminuyendo el gasto cardíaco porque disminuye el volumen sistólico. Pero si aumentamos el volumen final sistólico, en cambio estaremos aumentando la precarga, de tal manera que estos dos mecanismos entran en un círculo vicioso y todos contribuyen a aumentar el volumen sistólico y el gasto cardíaco en condiciones normales. Pero, ¿qué sucede si el paciente ya tiene un cuadro de insuficiencia cardíaca? Ya no va a depender su volumen sistólico de la precarga. Aquí, este volumen sistólico va a depender directamente de la poscarga. Si la poscarga incrementa, estaremos incrementando el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Por eso es que lo importante en los cuadros de insuficiencia cardíaca no va a ser aumentar el volumen o aumentar la precarga, sino más bien empezar ya con la utilización de medicamentos como pueden ser los vasodilatadores, que van a hacer que disminuya esta poscarga de tal manera que disminuye la resistencia vascular periférica, y así estamos aumentando el volumen sistólico con un solo objetivo: tener una presión arterial media adecuada. De tal manera que si garantizamos que nuestra presión arterial media se mantenga en cifras normales, estamos garantizando que la cantidad de volumen sanguíneo y la cantidad de oxígeno que necesitan nuestros tejidos se mantenga y puedan desarrollarse todas las actividades fisiológicas necesarias para el desarrollo de todo el proceso fisiológico. Todo este sinnúmero de mecanismos de compensación se desarrollan en pacientes sin insuficiencia cardíaca.
¿Qué pasa cuando ya tenemos un daño a nivel de la musculatura del ventrículo? Se afectan todos los filamentos de actina, miosina y la longitud de las fibras musculares están de alguna manera tan distendidas que hemos perdido fuerza de contracción. Ya le estamos catalogando a este paciente que dentro de su músculo cardíaco ya tiene un proceso de injuria, ya se produjo un daño. Consecuentemente, el gasto cardíaco en este paciente va a disminuir. Si el gasto cardíaco disminuye, se van a activar dos mecanismos principales, el simpático y el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Para activar el sistema simpático necesitamos la activación de receptores y aquí intervienen los receptores, sobre todo beta 1, que van a hacer que la frecuencia cardíaca de nuestro paciente empiece a aumentar para empezar a compensar esta disminución de gasto cardíaco. De tal manera que si aumenta la frecuencia, también tendrá que aumentar la contractilidad. Los dos mecanismos de taquicardia y de aumento de contractilidad cardíaca van a aumentar el consumo de oxígeno a nivel tisular y eso va a hacer que la injuria o el daño cardíaco sea más severo o que vaya progresando en relación al tiempo. Contamos también con la presencia de receptores alfa a nivel de los vasos sanguíneos y estos van a tener la capacidad de ir variando en relación a la cantidad de volumen que reciben, con los efectos de vasoconstricción y vasodilatación, que a su vez contribuyen a una disminución del gasto cardíaco. Si se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sabemos que principalmente van a afectar en 3 escalones. El primero es produciendo mayor cantidad o mayor activación de lo que se conoce como la angiotensina 2, que tiene como función principal retener agua y retener sodio. De esta manera estamos aumentando la volemia y como veíamos en la gráfica anterior, si aumento la volemia estoy aumentando la precarga, de tal manera que el daño de bomba o el daño estructural será mucho más severo. Al activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, estoy haciendo que la cantidad de aldosterona que va a ser producida por los túbulos colectores también incremente y esto favorezca a que se retenga mayor cantidad de agua y de sodio, incrementándose finalmente la volemia. Mientras que a nivel de la ADH, lo que se estimula es la retención de agua libre, con la misma finalidad, aumentar la volemia. Estas 3 escalones o situaciones que se desarrollan al activarse el sistema renina-angiotensina-aldosterona, a medida que se prolonga en el tiempo, nos va a llevar al proceso de remodelamiento cardíaco. Como resultado, nos dará una hipertrofia del ventrículo sobre todo, pero esta hipertrofia tiene una característica especial, es avascular y al ser avascular nos va a propiciar sobre todo eventos isquémicos, de tal manera que para recordar y para tener un esquema para de alguna manera orientarnos en dónde van a actuar los medicamentos, recordemos que al activarse el simpático se activan los receptores B1 y en el sistema renina-angiotensina-aldosterona vamos a tener la acción de la angiotensina 2, la aldosterona y sobre todo la ADH. Al ser un síndrome clínico complejo, va a ser la combinación tanto de síntomas como de signos, y dentro de los síntomas se han clasificado como típicos y como menos típicos. Dentro de los típicos están los más frecuentes, que son los que los pacientes comúnmente refieren al llegar a una consulta o una casa de salud. Y estos, por su incidencia, el paciente refiere disnea. Esta tiene una característica que tiene que ser progresiva.
la ortognia, que es la fase final de la disnea, episodios de disnea paroxística nocturna, reducción de la tolerancia al ejercicio o las actividades cotidianas del paciente, fatiga, cansancio y la presencia de edema malleolar. Todos estos considerados como síntomas típicos. Mientras que si hablamos de los síntomas menos típicos tenemos tos nocturna, sibilancias, disminución de apetito, episodios de confusión, de depresión, de palpitaciones. Estos son menos específicos, por eso se le han denominado como menos típicos. En cuanto a los signos, también se clasifican en más específicos y en menos específicos. Los más específicos van a ser la elevación de la presión venosa yugular, y es la que evidenciamos en ingurgitación yugular en el examen físico, la presencia del reflujo hepatoyugular, la presencia del ritmo de galope y el desplazamiento del impulso o latido apical. Dentro de los signos menos específicos tenemos el aumento de peso, y esto va a ser más o menos medido o relacionado a las 2 últimas semanas. Pérdida de peso, sobre todo en pacientes que ya estén cursando una etapa avanzada de la insuficiencia cardíaca que les está llevando a caquexia, soplos cardíacos, edema periférico, presencia de estertores pulmonares, derrame pleural, oliguria, taquicardia, pulso irregular, taquipnia o hepatomegalia también. Entonces, no olvidar los síntomas y los signos que se clasifican en típicos, menos típicos, más específicos y menos específicos, porque esto va a influir sobre todo en la clasificación. En cuanto a la clasificación de los cuadros de insuficiencia cardíaca, este tipo de patologías se puede clasificar dependiendo de algunas variables. Si tomamos en cuenta el tiempo, podemos clasificarle en procesos agudos y procesos crónicos. Los agudos, todos los que se evidencian en un tiempo menor a 24 horas, y los crónicos en un tiempo mayor a 48 horas. La insuficiencia cardíaca también puede tener una clasificación funcional, y es la que la conocemos como la de NIJA, y esta lo que hace referencia es a la gravedad de los síntomas y sobre todo a la actividad física. Puede clasificarse también por los cambios estructurales y por los síntomas que se van evidenciando, y aquí entran los típicos y los menos típicos, y también puede clasificarse de acuerdo a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, entendiéndose este término de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo como el porcentaje de volemia que sale del ventrículo durante la contracción. Para clasificarle según la fracción de eyección necesitamos ir dividiendo según criterios, y tendremos tres grandes grupos. El primero es la insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida. El segundo, que es la insuficiencia cardíaca con una fracción, pero de eyección media. Y el último, que sería la insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección conservada. Si empezamos a hablar de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, este paciente va a tener al menos un síntoma asociado al 40% de los signos que debemos encontrar en el examen físico. Y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo va a ser menor al 40%. En el segundo grupo, en el de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección moderada, tenemos la presencia de síntomas y de signos. Aquí la fracción de eyección del ventrículo izquierdo va a estar entre el 40 y el 49%. La determinación del péptido natriurético va a estar elevado. Al menos vamos a tener uno de los criterios adicionales que pueden estar dentro de los síntomas menos típicos o de los signos no muy específicos. Y el paciente ya se puede determinar la presencia de una enfermedad estructural cardíaca que va a ser relevante, considerada como relevante a la hipertrofia del ventrículo izquierdo,
o la dilatación de la aurícula izquierda, mientras que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada va a tener presencia de síntomas más signos, pero la fracción de eyección del ventrículo izquierdo va a ser mayor al 50%. El péptido natriurético va a estar elevado, va a tener al menos un criterio adicional y también se podrá determinar una enfermedad estructural cardíaca, que puede ser la hipertrofia del ventrículo izquierdo o la dilatación de la aurícula izquierda. Si estamos con un paciente con una sospecha de un cuadro de insuficiencia cardíaca, es decir, que tiene una disnea y que todavía no está bien filiada a la etiología, empezaremos a aplicarle este algoritmo, en el cual se va a dividir primero en la realización de la historia clínica, que buscará datos que nos orienten a si el paciente sufrió anteriormente un evento isquémico, si tuvo un proceso de revascularización, si de pronto tiene historia de hipertensión arterial filiada, si tiene exposición a fármacos y estos son o cardiotóxicos o también ha estado expuesto a radiación por un tiempo prolongado. Si el paciente usa diuréticos, si de alguna manera ya empieza a desarrollar un cuadro de disnea y este ya está dentro de los estadios de paroxística nocturna o de ortopnea, en la exploración física lo que se va a buscar es la presencia de estertores, edema bilateral, sobre todo a nivel de los tobillos, presencia de soplos cardíacos, ingurgitación venosa yugular y el desplazamiento del latido apical. Estos pacientes, luego de realizarles la historia clínica y la exploración física, pueden o no tener complementación con la realización del electrocardiograma, y este, al ser uno de los exámenes inespecíficos para el diagnóstico, puede tener cualquier anomalía. Si el paciente presenta uno de estos datos mencionados anteriormente, el segundo paso será solicitarle el péptido natriurético, y tenemos dos opciones, sobre todo el péptido natriurético que tiene la fracción B o el que también determina la porción terminal, y de ello va a depender los resultados. Si estamos hablando del péptido natriurético con fracción terminal y su valor es mayor a 126 picogramos por mililitro, o si el péptido normal está mayor a 35, este paciente necesita realizarse un ecocardiograma para de esta manera confirmar la afectación en la función cardíaca. Pero si al realizar toda la valoración, la realización de la historia clínica y la exploración física, este paciente no cumple ningún criterio, lo más probable es que tenga cualquier otra etiología que no sea insuficiencia cardíaca, de tal manera que este paciente no necesita realizarse examen de laboratorio ni tampoco el ecocardiograma. Para el diagnóstico, realmente lo que sí vamos a mencionar es la realización o la importancia de este péptido natriurético, que como ustedes saben, se va a secretar o se va a, de alguna manera, determinar a nivel auricular. Tiene un límite normal alto, y si hablamos de la fracción B, este va a ser 35 picogramos sobre ml. Y si hablamos de la fracción terminal, el rango o valor normal alto va a estar en 125, de tal manera que esta determinación tiene un valor predictivo negativo alto y un valor predictivo positivo bajo. ¿Qué quiere decir con esto? Que si el valor es bajo o negativo, completamente me excluye el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero si el valor es elevado, pues me servirá primero para ratificar el diagnóstico y luego para predecir el pronóstico y la severidad de la enfermedad. Debemos tener en cuenta que el resultado de este examen puede estar elevado en condiciones como fibrilación auricular, pacientes con edad avanzada y sobre todo en pacientes con falla renal sin tener insuficiencia cardíaca.
La medición del péptido natriurético es útil para el diagnóstico y sobre todo para la exclusión del cuadro de insuficiencia cardíaca. Y esta medición nos ayuda de alguna manera a establecer el pronóstico y, como les mencionaba, la severidad de la enfermedad. Son exámenes de laboratorio que generalmente se cuentan dentro de instituciones de salud privadas. No todas las instituciones de salud pública pueden o tienen acceso a la determinación de este tipo de examen, pero se debe tener en cuenta dentro del algoritmo de diagnóstico. El electrocardiograma anormal aumenta la probabilidad de establecer el diagnóstico o el cuadro de insuficiencia cardíaca. Es completamente inespecífico, pero sí nos va a brindar mucha información, sobre todo al buscar la etiología, si estamos sospechando de una cardiopatía isquémica sobre todo. Y nos permite tomar varias decisiones en el algoritmo terapéutico, como la instauración de la anticoagulación, ya que determina la presencia de fibrilación auricular o si el paciente tiene o necesita colocación de marcapaso. En cuanto a los medios de diagnóstico, el ecocardiograma es el método diagnóstico de elección para los cuadros de insuficiencia cardíaca. Deben tener en cuenta que la radiografía de tórax es de uso completamente limitado. La resonancia magnética cardíaca es la que se considera dentro de las últimas guías como el examen o el gol estándar, que nos va a permitir la medición tanto del volumen, la masa y sobre todo la fracción de eyección ventricular. Este tipo de examen está indicado en pacientes con ecocardiograma que no ha sido concluyente o pacientes que son portadores de cardiopatías de ventrículo derecho o afectaciones congénitas. La tomografía por emisión de positrones también es una alternativa y esta es útil sobre todo si el paciente tiene o está cursando un episodio isquémico. La angiografía coronaria es recomendable en pacientes con angina refractaria al tratamiento o en pacientes que son candidatos o cumplen los criterios para revascularización. En cuanto al manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca, vamos a tener varios objetivos y estos son, primero, mejorar el estado clínico del paciente, mejorar la capacidad funcional, mejorar su calidad de vida, prevenir que este paciente tenga hospitalizaciones recurrentes y sobre todo reducir la mortalidad. Para ello pueden utilizarse ciertos grupos de fármacos y entre los más utilizados están los IECAS. Como les decía, regresando al algoritmo de la fisiopatología, los IECAS van a actuar en el segundo mecanismo, cuando se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y este grupo de fármacos demostraron primero la reducción en la mortalidad y en la morbilidad en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca más una fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida. Están indicados al menos que el paciente no tolere para que este grupo de fármacos deba ser cambiado. La titulación en la dosis puede ser incluso hasta dosis máxima si el paciente lo tolera de buena manera. Están indicados en disfunción sistólica ventricular izquierda para evitar la progresión de la insuficiencia cardíaca. De esta manera, evitar las hospitalizaciones recurrentes y llegar consecuentemente a la muerte del paciente. Dentro de los fármacos IECAS tenemos, como ustedes pueden ver, toda esta lista. Los más frecuentes y los más conocidos son los que ustedes ven con rojo: el captopril, el enalapril, el lisinopril, que está en la mayoría de instituciones de salud, generalmente las públicas. Tenemos una dosis de inicio, la cual debemos empezar con esta dosis baja y luego ir titulando las dosis necesarias según la respuesta del paciente. Se debe tener en cuenta las dosis de mantenimiento y sobre todo no olvidar de las dosis máximas.
En el caso del captopril, la dosis máxima es de 300 miligramos al día, del enalapril de 40 miligramos al día, del ramipril de 10 miligramos al día y del lisinopril de 40 miligramos al día. De tal manera que estas tablitas les van a servir para sus actividades diarias. Si nos saltamos al siguiente grupo de fármacos, estamos hablando de los beta bloqueantes y estos son los que se van a activar al otro lado de los mecanismos de compensación. Y son los fármacos que reducen la mortalidad y la morbilidad en pacientes con cuadro de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida. Hay que tener pendiente que no está aprobado su uso en pacientes con signos congestivos o que estén cursando con un cuadro de insuficiencia cardíaca descompensada. Los IECAs y los beta bloqueantes se complementan y estos pueden iniciarse juntos cuando se establece ya el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. No existe evidencia a favor de usar los beta bloqueantes solos sin los IECAs. Los beta bloqueadores deben iniciarse en pacientes clínicamente estables, deben iniciarse con dosis bajas y luego irse titulando la dosis necesaria para cada individuo. Están recomendados en pacientes sobre todo que tienen una historia ya de un infarto agudo de miocardio, sobre todo si tienen afectación del ventrículo izquierdo, ya que reduce el riesgo de muerte y sobre todo de muerte súbita. Dentro de los beta bloqueantes en insuficiencia cardíaca tenemos una situación clínica, un beneficio y el nivel de evidencia. Si el paciente tiene un cuadro de insuficiencia cardíaca y esta es sintomática con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida, el beneficio de utilizar beta bloqueantes va a ser reducir la morbimortalidad con una evidencia 1A, es decir, estamos hablando de evidencia fuerte. Si el paciente tiene una disfunción ventricular asintomática, postinfarto agudo de miocardio, la utilización de beta bloqueantes nos ayudará a reducir también la morbimortalidad. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca diastólica, el beneficio de utilizar beta bloqueantes será la reducción de la frecuencia cardíaca y si este paciente ya presenta varios episodios de arritmias, el beneficio de utilizar estos fármacos será la reducción de la probabilidad de que este paciente presente un cuadro de muerte súbita. Dentro de las dosis de los beta bloqueantes en insuficiencia cardíaca se debe tomar en cuenta que tenemos igual una dosis inicial, una dosis que nos va a permitir ir haciendo el incremento hasta llegar a una dosis ideal. Y dentro de los más utilizados tenemos el carvedilol, el bisoprolol, dependiendo de cada institución. Para utilizar ya en la práctica los beta bloqueantes en pacientes que tienen cuadros de insuficiencia cardíaca, debemos tener varias consideraciones, sobre todo que este grupo de fármacos están indicados en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y con fracción de eyección del ventrículo izquierdo que esté menor a 40, de 40 a 45%. Utilizar los beta bloqueantes de alguna manera no ha demostrado beneficio, pero dentro de estos lo que sí nos recomiendan es el bisoprolol, el carvedilol, el metoprolol, dependiendo de su disposición. Tiene contraindicaciones absolutas y dentro de estas se destaca cuadros de asma bronquial, enfermedad bronquial grave, pacientes con hipotensión o también con bradicardia, con bloqueo que puede estar auriculoventricular de segundo a tercer grado y que no tengan colocado un marcapasos. Se debe iniciar el tratamiento en pacientes que estén completamente estables, sin necesidad de medicación intravenosa. El inicio del tratamiento preferiblemente debe hacerse de forma temprana, pero debe derivarse de una institución de primero o segundo nivel con un especialista cuando
tengan pacientes con insuficiencia cardíaca que es severa y dentro de la clasificación que se encuentren dentro del grado 3 o 4, cuando desconocen la etiología de la insuficiencia cardíaca, cuando existen contraindicaciones relativas de la utilización de los beta bloqueantes, sobre todo en pacientes hipotensos y bradicárdicos, cuando empiezan a presentar intolerancia, así ustedes estén administrando el tratamiento a dosis muy bajas, y cuando tengan utilización previa ya de beta bloqueantes, pero que los pacientes suspendieron el tratamiento por la presentación de síntomas o de efectos adversos. Nunca olvidar que los beta bloqueantes deben iniciarse en dosis bajas y ir aumentando de forma progresiva. Pueden aparecer síntomas de insuficiencia cardíaca, de hipotensión, de bradicardia, sobre todo en los primeros días del tratamiento. En este caso, lo primero sería reducir la dosis o ajustar ya sea con diuréticos o IECAS o disminuir los vasodilatadores si hay hipotensión. Se debe reducir la dosis o suspender temporalmente si este paciente tiene una hipotensión sostenida y ya va a necesitar soporte inotrópico. Los controles clínicos van a ser dependiendo de los síntomas, de la cantidad de tensión arterial y sobre todo de la frecuencia cardíaca que empiece a ser la basal de cada paciente. Este paciente debe ser advertido sobre todo de todos los síntomas que pueden presentar al inicio del tratamiento. Y el paciente no puede modificar la dosis del beta bloqueante por su cuenta, sino que debe tener un control seriado. Dentro de los fármacos denominados como mineralocorticoides, estos bloquean los receptores de aldosterona, que era el segundo pilar de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y dentro de este el representativo es la espironolactona. Es recomendado en todos los pacientes sintomáticos, a pesar del tratamiento con IECAS y beta bloqueantes, sobre todo cuando tienen una fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida o esta es menor al 35%. Se considera que este grupo de fármacos reduce la mortalidad y sobre todo las hospitalizaciones recurrentes, pero se debe tener precaución sobre todo en pacientes con falla renal y con niveles de potasio que sean mayores a 5. Los diuréticos también son utilizados y estos reducen tanto los signos como los síntomas congestivos o de descompensación en los cuadros de insuficiencia cardíaca. Se ha demostrado que tienen efectos sobre la mortalidad y la morbilidad, y los diuréticos de ASA producen una diuresis más intensa y corta que los tiacídicos, aunque pueden actuar de forma sinérgica también y combinarse sobre todo en casos de edema persistente o que estos ya no cedan al tratamiento inicial. El objetivo de la utilización de los diuréticos siempre va a ser mantener la eubolemia, por eso es que se le recomienda utilizarse en la menor dosis posible. Otro grupo de fármacos son los denominados ARNI, y estos son los que corresponden a los antagonistas de los receptores de la meprilicilina angiotensina, que generalmente este tipo de fármacos van a actuar a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema neutral endopeptidasa. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo crónico, que ya están dentro de una clase funcional 2 o 3, que no toleran el tratamiento ni con IECAS, ahí es recomendable el cambio a este grupo de fármacos para reducir la morbilidad y la mortalidad, con una consideración que no debe administrarse concomitantemente con los IECA y debe esperarse al menos 36 horas luego de la última dosis para empezar con este nuevo grupo. No deben administrarse a pacientes con historia de angioedema y es una de las precauciones que se debe tener. Los antagonistas de los receptores de angiotensina son los recomendados solo como alternativa en pacientes que no toleren el tratamiento con IECAS.
Dentro de estas tenemos el candesartán, que ha demostrado una reducción importante en la mortalidad cardiovascular, el valsartán, que mostró efecto de reducción en hospitalizaciones, sobre todo debidas a una falla cardíaca. La combinación de IECAS puede causar efectos secundarios, sobre todo la hipercalemia, y esto es lo que necesita controles continuos de electrolitos. La hidralazina y el dinitrato de isosorbide. Realmente de estos fármacos no existe evidencia clara para usar esta combinación. Está indicada antes de que se usaran los IECAS y beta bloqueantes, sobre todo en personas con falla cardíaca, pero sí tenemos un reporte de un metaanálisis que ratifica que esta combinación en pacientes con raza negra reduce la mortalidad y hospitalizaciones, sobre todo si estos tienen un cuadro de insuficiencia cardíaca funcional NIHAN 3 o 4. La digoxina y otros glucósidos digitálicos, sobre todo la digoxina, puede considerarse en pacientes que tengan un ritmo sinusal y falla cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida, para disminuir el riesgo de hospitalizaciones recurrentes. Los estudios recientes tienen varias controversias y tenemos unos que de alguna manera han sugerido que presentan un potencial riesgo de eventos como muerte y hospitalizaciones recurrentes en pacientes que, a más de tener un fallo cardíaco o una insuficiencia cardíaca, tienen fibrilación auricular, tomando la digoxina. Y hay otros metaanálisis que demostraron que no tienen efectos deleterios. Entonces, más bien le dejan como una recomendación y como un posible grupo de tratamiento, más no como tratamiento de primera línea. Se debe tener precaución en pacientes, sobre todo adultos mayores y con falla renal, por el riesgo de intoxicación digitálica. Tenemos también tratamientos que no son recomendables dentro de los cuadros de insuficiencia cardíaca, y dentro de estas se encuentran las estatinas y los anticoagulantes orales. Las estatinas no son efectivas para mejorar el pronóstico en pacientes con falla cardíaca. En pacientes que tomaban estatinas por cardiopatía aterosclerótica anterior o dislipidemia, sí puede considerarse continuar con este tipo de tratamientos, y el anticoagulante oral y terapia antiplaquetaria solo se va a administrar en pacientes que se han confirmado que tienen cuadros adicionales de fibrilación auricular, porque esto reduce la morbilidad y la mortalidad de los pacientes. De tal manera que hemos revisado de manera muy rápida las recomendaciones últimas de la utilización de cada uno de los fármacos que están involucrados en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca de manera inicial, que lo que van a permitir es evitar la progresión del cuadro. Hasta aquí algo que necesiten preguntar sobre el manejo de insuficiencia cardíaca. Doc, estamos en preguntas, ¿verdad? Sí. Doc, en la elevación de la dosis de los beta bloqueantes, ¿cada cuánto tiempo se debe elevar la dosis? ¿Y Ya. y en cuánto? A ver, para los beta bloqueantes necesitamos tener pendiente que los pacientes van a empezar con la dosis inicial, que se considera como dosis bajas, ¿sí? Todos los pacientes que empiezan o empiezan con el tratamiento, se le administra la dosis inicial o la dosis baja, y necesitamos ir monitorizando en el transcurso de un tiempo al menos de 8 días, en el cual los pacientes van a poder ir evidenciando primero la aparición de sintomatología adversa, y luego van a determinar la mejoría o no de sus condiciones de vida anteriores.
porque uno de los pilares importantes del tratamiento es eso, mejorar la condición de vida, que el paciente de alguna manera pueda realizar o pueda tolerar la realización de sus actividades diarias. Si de pronto un paciente que tenía mucha dificultad al cambiarse, al asearse, iniciando el tratamiento con cualquiera de los beta bloqueantes, ahora, después de una semana ya empieza a tener mejoría, ya empieza a disminuir la disnea, empieza a tener mayor tolerancia al ejercicio, podremos decir que sin duda al ser dosis baja, esa es la dosis ideal para el paciente. Pero si en el transcurso de unos 8 días este paciente todavía no tiene ningún cambio sintomático, necesitamos pasar al siguiente escalón. Si iniciamos con el carvedilol a 6.25, la siguiente semana pues le subiré a 12.5. Iremos valorando sobre todo si va cumpliendo los objetivos del tratamiento hasta llegar a una dosis ideal, porque recordemos que los cuadros de insuficiencia cardíaca ya son patologías de progresión larga, ¿sí? Que los pacientes de alguna manera ya se fueron adaptando a todos los cambios fisiológicos durante cierto tiempo y empiezan a encontrar algo de mejoría con la utilización del fármaco inicial. Si ya llegamos a una dosis media, le mantenemos y estos pacientes necesitan tener un control cada mes con su médico de cabecera para ir vigilando, sobre todo hasta que su dosis ideal ya sea la que realmente modifique o condicione su vida a seguir posteriormente. ¿Algo más de pronto, Doc? Muchas gracias, Doc. Oiga, Doc, y dice de que se debe combinar, digamos, los IEGA con los beta bloqueantes, o se podría solamente dar uno de ellos. Verá, dependiendo de los escalones, ¿sí? Vamos iniciando con primero la aparición de los síntomas y los signos y de esta manera vamos clasificando a los cuadros de insuficiencia cardíaca. Si este paciente tiene un cuadro de insuficiencia cardíaca con signos que primero no son típicos, sino más bien comienzan a presentar signos menos típicos, los signos no son tan específicos, estamos todavía dentro de la clasificación entre grado 1, grado 2. Entonces ahí podríamos iniciar con los IECAS y si esto mejora, pues sería el tratamiento a seguir. Pero si ya estamos hablando de un estadio de insuficiencia cardíaca más avanzado, 3 o 4, ahí se utiliza la combinación. Claro está que todos los estudios lo que sí demuestran es que realmente la morbilidad y la mortalidad disminuye de manera considerable al unir los dos porque tienen un efecto sinérgico, pero esto no quiere decir que todos los pacientes deban iniciar su tratamiento dependiente de su estadio con los dos tipos de fármacos. Ok, gracias, Doc. ¿Algo más? La mayoría tiene opción de pasar en áreas de emergencia donde reciban pacientes con cuadros de insuficiencia cardíaca descompensada. Sobre todo les pregunto porque el manejo de un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada es diferente. En ellos lo ideal es empezar a tener la disminución de todos los signos y síntomas congestivos, de tal manera que estos pacientes, la primera línea de tratamiento son los diuréticos, porque necesitamos llegar a un objetivo, que es realizar un balance negativo, de tal manera que disminuimos la cantidad de líquidos y mejoramos la condición clínica. Entonces, todo lo que estamos viendo es dependiendo de la situación del paciente y de la presentación o complicación que vaya presentando en relación a la etapa de insuficiencia cardíaca que esté cursando.
¿Alguien más tiene alguna inquietud sobre insuficiencia cardíaca o pasamos ya al siguiente tema? Me permiten compartir la siguiente exposición para poder revisar. El siguiente tema que vamos a revisar hoy es en compensación del día miércoles que no pudimos hacerlo, y vamos a revisar todo lo que compete a crisis hipertensiva. Dentro de este tema están la urgencia y la emergencia hipertensiva, que empezaremos definiendo como una crisis hipertensiva a todo valor de presión arterial que sea igual o mayor a 180/120. Menos de esto necesitamos diferenciar si realmente es una crisis hipertensiva o una pseudocrisis, en la cual, como sabemos, la presión arterial es un dato fisiológico que puede ser reactivo. Si estamos hablando de una pseudocrisis o de un paciente que tiene una tensión arterial con cifras menores a 180/120, lo primero que vamos a buscar es la causa, y entre las más importantes tenemos la presencia de dolor, la presencia de fiebre o de cualquier patología adicional que esté descompensada. Si ya el paciente presenta cifras tensionales mayores o iguales a 180/120, le vamos a empezar a estadiar si este presenta una urgencia hipertensiva o presenta una emergencia hipertensiva. Al hablar de urgencia, estamos tratando un estado clínico en el cual el paciente experimenta una elevación severa y aguda de la presión arterial, pero con una condición: que no tiene lesión de órgano blanco o órgano diana, como se le conoce. Y dentro de estos órganos diana más importantes está el sistema nervioso central, el corazón y todo el sistema cardiovascular, y sobre todo el riñón. Sus indicios de complicaciones inmediatas más bien no se pueden evidenciar. Pueden corregirse estas cifras de tensión arterial en horas, y no necesariamente este paciente necesita ser ingresado a una unidad hospitalaria. El manejo de todo paciente con urgencia hipertensiva va a ser ambulatorio. ¿Cuáles son las causas de las urgencias hipertensivas? Sobre todo, dentro de las principales se destaca la hipertensión perioperatoria, hipertensiones severas que están asociadas con cuadros de insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes con angina estable, ataques isquémicos transitorios, crisis asintomáticas, hipertensión arterial que puede estar acelerada, no complicada, personas que tienen cuadros de epistaxis recurrentes y que estos ya van haciendo sus pérdidas cada vez mayores, hipertensión arterial, sobre todo en pacientes trasplantados renales, hipertensión arterial preoperatoria, posoperatoria, hipertensión arterial en pacientes quemados. Estas son las causas más importantes. Sin duda, si los pacientes ya tienen una cifra de tensión arterial mayor a 180/120, pero ya empiezan a tener daño de órgano blanco o de órgano diana, ya se cataloga como una emergencia hipertensiva. De tal manera que lo que vamos a encontrar son alteraciones a nivel del sistema nervioso central, del corazón y el sistema cardiovascular, del riñón, y ya está comprometiendo directamente la función de estos órganos. Este paciente necesita medicación parenteral y sobre todo internación inmediata para ir controlando o vigilando la disminución de la presión arterial. Estos pacientes que son portadores de un cuadro de emergencia hipertensiva deben ser manejados en las áreas críticas de todo servicio de emergencia.
Y para entender un poquito mejor, nos vamos a concentrar en esta imagen y sabemos que la presión de perfusión cerebral va a depender del flujo sanguíneo y de la presión arterial media. En condiciones normales, si los individuos mantienen una presión arterial media entre 50 y 150, están estableciendo un flujo sanguíneo continuo, de tal manera que durante estas condiciones o durante estas cifras, las células del cuerpo y sobre todo del sistema nervioso central se mantienen en todas sus condiciones adecuadas para realizar las actividades metabólicas. ¿Qué pasa cuando esta presión arterial media de forma súbita incrementa de forma considerable? Al incrementar la presión, también se incrementa el flujo sanguíneo y vamos a tener un estado de hiperperfusión. Dentro de la microcirculación, las estructuras vasculares más sensibles al cambio de presión son las arteriolas y las metaarteriolas, de tal manera que éstas van a empezar a responder a este aumento súbito de la presión arterial y del flujo sanguíneo cerebral y van a producir un efecto de vasoconstricción. Si la arteriola hace una vasoconstricción y disminuye su diámetro del vaso, de esta manera lo que trata es de disminuir la presión, pero aquí empezamos a depender del tiempo. A medida que va pasando los minutos y ya vamos teniendo varias horas de presión arterial media aumentada, toda la pared de las arteriolas comienzan a tener alteraciones y comienzan a tener daño vascular. Este daño vascular puede traducirse en varias circunstancias y es lo que nosotros vamos a evidenciar a la realización de la tomografía de cráneo, porque estos pacientes ya empiezan a tener alteración del estado de conciencia y pueden tener varias situaciones clínicas. Este paciente puede presentar un evento hemorrágico cerebral, puede tener un evento isquémico o puede tener también en la tomografía la presencia de edema cerebral, que es el signo típico de la encefalopatía hipertensiva, de tal manera que al subir la presión arterial media y al subir el flujo sanguíneo, estamos dañando la pared de las arteriolas. No olvidemos que la presión de perfusión cerebral depende de la presión arterial media y sobre todo de la presión intracraneana. Si ya empezamos a tener una lesión en órgano blanco y si tenemos presencia de sangre en el caso de los eventos hemorrágicos o de zonas de isquemia, esta presión intracerebral va a aumentar. Si esta aumenta, la presión de perfusión cerebral disminuye y este es el principio por el cual todo paciente con alteración del estado de conciencia de forma inicial no debe reducirse la presión arterial hasta determinar cuál es su afectación real. Si estamos hablando de un proceso isquémico, al disminuir la presión arterial media y disminuir la presión de perfusión cerebral, lo que estamos haciendo es aumentando la zona de penumbra, que es la zona que está alrededor de la lesión isquémica que se mantiene con menor flujo sanguíneo, pero todavía no ha tenido injuria o daño celular. Mientras que si este paciente tiene un descenso abrupto, esta zona de penumbra va a ser más grande y ya no va a ser zona de penumbra, sino va a ser zona isquémica. Dentro de las causas de las emergencias hipertensivas tenemos pacientes con insuficiencia renal aguda, eventos cerebrales agudos, entre estos los que ya hablamos, isquémicos, hemorrágicos, traumas, sobre todo los síndromes por exceso de catecolaminas, los pacientes con consumo de drogas, generalmente pacientes con consumo de cocaína, encefalopatías hipertensivas, eclampsias, hipertensión arterial con aneurismas disecantes de la aorta, grandes quemados y también las nefropatías hipertensivas. Como ustedes ven, las causas son muy variadas y sobre todo van a depender del órgano que estén lesionando o afectando. Estos pacientes van a necesitar primero una evaluación neurológica inicial
Y dependiendo de su afectación del estado de conciencia, lo que generalmente refieren son episodios de cefalea. Esta cefalea va a tener varias características. La cefalea es completamente súbita y es intensa. Los pacientes refieren como el peor dolor de cabeza que han tenido en toda su vida. Esta cefalea puede ser de tipo pulsátil o también puede ser opresiva y tiene la característica de ser holocraniana. Puede acompañarse de náusea y llevar al vómito o pueden presentar vómito de origen central también. Los pacientes pueden presentar alteraciones visuales, episodios de confusión, van a debutar con convulsiones si el área afectada es grande y el déficit neurológico debe ser valorado en relación de la utilización de la escala de coma de Glasgow. Se necesita realizar un fondo de ojo porque nos permite determinar la retinopatía hipertensiva y sobre todo la presencia o no de edema a nivel de la papila. La realización de la tomografía simple de cráneo en este tipo de pacientes nos va a permitir diferenciar entre la lesión que podemos encontrar. Esta puede ser hemorrágica, isquémica o, en el caso de edema, que está relacionada con los cuadros de encefalopatía hipertensiva. Los pacientes, luego de la evaluación neurológica, necesitan una evaluación cardiovascular. Dentro de ellos, los síntomas más importantes van a ser el dolor súbito, considerado como la angina de pecho, y los cuadros de disnea. Si este paciente tiene un dolor importante, lo primero que necesitamos descartar es que sea un proceso isquémico, sin descuidar también que probablemente pueda presentar una disección de aorta, sobre todo por la medición de la tensión arterial. En el examen físico vamos a buscar presencia de ingurgitación yugular, podemos valorar la existencia de el tercero y el cuarto ruido, el paciente va a estar taquicárdico, puede ser que encuentren también rales pulmonares, sobre todo bilaterales. Este tipo de pacientes necesitan realizarse un electrocardiograma porque estamos descartando, confirmando un proceso isquémico inicial por la intensidad del dolor. La realización de una placa portátil de tórax y esta placa lo que nos va a permitir es darnos cuenta si hay un ensanchamiento del mediastino, que es un signo de disección de aorta. Al pie de la cama se va a pedir enzimas cardíacas, estas tienen que hacerse con codificación de prioridad 1 o de código rojo para la determinación en el menor tiempo posible, y el ecocardiograma, que en la mayoría de instituciones ya lo contamos dentro de las áreas críticas y que se lo puede realizar en el menor tiempo posible. Este ecocardiograma lo que va a buscar es valorar la función ventricular izquierda, si encuentran signos de hipertrofia o sobre todo de dilatación del ventrículo izquierdo. Si el paciente en la determinación de la placa de tórax tiene un ensanchamiento del mediastino, lo más probable es que estamos dentro de un proceso de disección aórtica y lo que nos va a de alguna manera orientar es buscar el déficit de pulsos, ya sea unilateral en las extremidades, si tiene un nuevo soplo, que este sea determinante de una insuficiencia aórtica, presencias de derrame pleural, sobre todo izquierdo, o si el paciente comienza a tener déficit neurológico, que ya es un signo de bajo gasto cardíaco. En cuanto a la evaluación renal, los pacientes pueden tener algunos síntomas, estos son bien inespecíficos y dentro de los más frecuentes ellos destacan la presencia de astenia generalizada, de hematuria, de oliguria, la presencia de edema, y aquí lo que se va a solicitar son exámenes de laboratorio, sobre todo que contengan urea, creatinina, sedimento urinario, presencia de proteinuria, de hematuria o de cilindros celulares y la determinación de electrolitos, que son los datos que nos orientarán hacia la presencia de falla renal. ¿Cuál es el tratamiento inicial en cuanto a la urgencia hipertensiva? Primero, no olvidar esto que ustedes ven en rojo, la reducción de las cifras de tensión arterial
solo deben hacerse entre el 20 y el 25% de la cifra de presión arterial inicial, ¿sí? Nunca van a tratar de regresarle al paciente a una tensión arterial ideal. Para empezar a manejar una urgencia hipertensiva, necesitamos reducir la presión arterial a niveles que se consideren seguros, pero en un lapso que se puede establecer entre 24 y 48 horas, es decir, la reducción nunca va a ser inmediata. Los pacientes que son asintomáticos con, de alguna manera, hipertensión arterial severa, no requieren ninguna reducción inmediata de la presión arterial y son los pacientes que acuden a las instituciones de salud por cualquier otra causa, a realizarse un control, a de alguna manera hacerse exámenes de laboratorio y por rutina les toman los signos vitales y la presión está alta, pero están completamente asintomáticos. Estos pacientes no requieren tratamiento. Se debe colocar al paciente en un lugar tranquilo y de reposo, y esto es una de las condiciones más importantes, sobre todo los pacientes que son tomados los signos vitales en el área de consulta externa, la presión está alta y le envían al servicio de emergencia. Normalmente este paciente es atendido, se le explica que debe ser revalorado en el transcurso de 1 a 2 horas, que se debe volver a tomar la presión, pero el paciente se queda dentro del servicio. La ansiedad que empieza este paciente a presentar, primero por la preocupación de su tensión arterial y luego por todo lo que empieza a vivir a su alrededor, son condiciones que no van a permitir que este paciente disminuya sus cifras de presión. En ciertos casos que sí requieren medicación bioral, y luego de un cierto tiempo, 30 o 60 minutos, el nuevo control, les vuelven a medir la presión arterial y regresan a la consulta y este paciente tiene la misma presión. No quiere decir que el tratamiento no está siendo el adecuado, pero estas condiciones no las estamos cumpliendo. Por eso es que lo que se recomienda es explicarle al paciente, proporcionarle la medicación, enviarle de forma ambulatoria a la casa y que regrese en el transcurso de 2 horas para que vuelva a tomarse la presión. Ahí realmente ustedes van a empezar a ver la variación y el efecto del medicamento que mandaron a administrar. Se debe tomar en cuenta que en los cuadros de urgencia hipertensiva se puede utilizar el clonazepam y el alprazolam, sobre todo en pacientes que tienen una carga ansiosa importante. Este tipo de pacientes necesita iniciar medicación, pero por vía oral. Las urgencias hipertensivas no requieren tratamiento intravenoso. El tipo de pacientes con descompensación de su presión arterial o que están catalogados como urgencia pueden ser el resultado de abandono del tratamiento o de utilización inadecuada de su tratamiento habitual. Por eso es que lo primero que debemos hacer es reiniciar el fármaco previo si hubo abandono del tratamiento. Y dentro de las opciones terapéuticas para el manejo de las urgencias hipertensivas se encuentran el enalapril, que puede utilizarse en dosis de 20 o 10 miligramos vía oral. Puede utilizarse también el labetalol en dosis de 100 a 200 miligramos. Pueden utilizar el atenolol en dosis de 50 a 100 miligramos o el amlodipino en dosis de 5 a 10 miligramos, todos vía oral, y se debe observar o reevaluar al menos en 1 o 2 horas posteriores a la iniciación del tratamiento. Debemos alcanzar el objetivo, que es disminuir solo el 20 al 25% de las cifras de la presión arterial inicial. Si eso se consigue con la utilización de cualquiera de estas medidas o la utilización de todas en conjunto, este paciente será completamente derivado a su médico de cabecera de manera ambulatoria. Se recomendará que en un lapso de 24 a 48 horas vaya a su control normal y se vuelva a tomar la presión para tener la confirmación de
que fue un episodio de urgencia hipertensiva transitorio o que de alguna manera este paciente necesita modificar su dosis del medicamento habitual. Mientras que el tratamiento de las emergencias hipertensivas, no se debe olvidar que la reducción de la presión arterial inicial con todas las medidas que ustedes van a instaurar solo debe alcanzar el 15 al 25% y esto en el lapso de 1 o 2 horas iniciales. Si ya estamos hablando de una emergencia hipertensiva, el paciente definitivamente tiene una lesión en un órgano diana y este paciente necesita hospitalización, necesita monitorización continua, por eso debe estar en un área crítica y su tratamiento va a ser únicamente intravenoso. Dentro de las opciones de tratamiento tenemos varias. Entre la principal o la que se describe como de primera línea está el nitroprusiato de sodio y la infusión del nitroprusiato debe iniciarse siempre a dosis bajas. ¿Cuál es esta dosis baja? Entre 0,25 y 10 microgramos por kilo de peso minuto y el aumento de la dosis para regular la presión debe ser muy cuidadoso, de tal manera que si ya alcancé el objetivo de disminuir el 15 al 25%, no necesito aumentar la dosis hasta alcanzar cifras de presión arterial seguras, porque primero necesitamos establecer realmente el daño. La utilización del abetalol puede hacerlo mediante bolos y estos se van a utilizar entre 10 y 20 miligramos. Estos pueden administrarse cada 10 minutos, pero con una consideración, hasta alcanzar los 80 miligramos. El comienzo de acción del abetalol va a empezar recién al tercero o al quinto minuto de la infusión. Y para empezar la infusión deben tomar en cuenta que la dosis inicial va a estar entre 0,5 y 2 miligramos por minuto. Se puede utilizar también el esmolol. Este es un beta bloqueante que tiene la característica de ser cardioselectivo y su acción es ultra corta. Es seguro sobre todo en pacientes que tienen episodios de cardiopatía isquémica anterior o nueva y es útil para el manejo de la hipertensión severa, sobre todo en pacientes en el estado postoperatorio. Es un beta bloqueante considerado como el ideal en pacientes críticos. La nitroglicerina también es una opción, es un agente vasodilatador directo. Este tiene un efecto vasodilatador sobre todo a nivel coronario y se debe iniciar la dosis entre 0,1 y 4 microgramos por kilogramo minuto. El enalaprilato, que es lo más frecuente que se tiene en todas las unidades, lo que produce es vasodilatación a través de una disminución de la actividad vasopresora de la angiotensina 2 y sobre todo de la secreción de aldosterona. La dosis va a ir entre 2,5 y 5 miligramos intravenoso lento y se debe valorar la respuesta para decidir una segunda dosis. Esta valoración de la respuesta va a estar entre 15 y 30 minutos. El dinitrato de isosorbide también es un vasodilatador que se puede utilizar si no se dispone de ninguno de las opciones anteriores. Sobre todo porque la infusión de este tipo de medicamentos debe ser controlado estrictamente porque tiene un efecto secundario que es causar una hipotensión. Entonces, si ya no disponen de nada más y tienen dinitrato de isosorbide, podría ser una opción, pero no la de primera línea. No sé si de pronto ustedes utilizan o tienen protocolos para el manejo de emergencias hipertensivas en sus unidades. No sé si les quedó claro el manejo de lo que es urgencia y emergencia hipertensiva. Cabe recalcar que en ninguna de las dos opciones
se ha nombrado la utilización de medicamentos sublinguales, como el caso del captopril. Está completamente contraindicado su uso, sobre todo por el efecto de rebote y porque por su mecanismo de acción la disminución de la presión es demasiado brusca, de tal manera que no solo reduce la presión, sino también está condicionando que si el paciente tiene una urgencia hipertensiva, pueda desarrollar o pueda convertirse en una emergencia hipertensiva. Entonces hay que tener precaución. La mayoría de pacientes que llegan a la consulta con cifras de tensión arterial altas, la primera opción dentro de las unidades de atención primaria es el captopril, y luego nos llegan al hospital y realmente los episodios de variación son múltiples, y si de alguna manera solo tienen esa opción, no la administren y deriven al paciente. ¿Alguna pregunta de pronto? Y Doc, Dígame. la dosis máxima del nitroprusiato de sodio, ¿cuál es? A ver, la dosis máxima va a depender primero del objetivo que usted tenga, de la presión arterial inicial de su paciente, y va a variar entre 0,25 a 10 microgramos. Entonces, 0,25 se empieza la infusión y puede usted ir aumentando hasta llegar a 10 microgramos por kilo de peso. Si con esta dosis se está pasando el objetivo y ya bajó más del 25%, tiene que ir regulando la bomba de infusión. Generalmente los pacientes empiezan a disminuir su presión en dosis medias, entonces no todos llegan a este valor de 10 microgramos por kilo de peso minuto, y sobre todo va a depender de la lesión que usted tenga. Si el paciente tiene un evento cerebrovascular, lo que necesitamos es garantizar la presión de perfusión cerebral y no olvidar que ahí la presión arterial media es lo más importante. Esa no debe disminuir de 90 milímetros de mercurio. Muchas gracias. ¿Algo adicional de pronto? ¿Alguna otra duda? Doc, una pregunta. Dígame, Marco. En caso de que hubiera de que tuviéramos una crisis hipertensiva y ya se le hace la valoración neurológica y hay un paciente de que probablemente tenga como un ACV isquémico, en este caso, o sea, no sería recomendable bajar la presión y solamente deberíamos vigilar la presión arterial media, pero en caso que necesitáramos bajar la presión un poco, ¿y qué fármaco se podría utilizar? A ver, ¿O cuál vamos. sería recomendado? Verá, recibimos del paciente, si tiene un evento cerebrovascular isquémico, lo más probable es que tenga alteración de su estado de conciencia, y todo dependerá de qué nivel de Glasgow tiene. Todos los pacientes que tienen menos de 8, que de alguna manera, más bien si es un deterioro súbito y muy importante, nos orienta a un evento hemorrágico, ya que el isquémico sí tiene déficit motor, pero la alteración no es tan abrupta. Debemos manejarnos con varios protocolos. Si su estado de conciencia es menor a 8, este paciente va directamente a pasar al protocolo de ABCD. Y él va a requerir estabilización de su vía aérea con vía aérea definitiva y ventilación mecánica. Al empezar este protocolo y administrar primero la pseudoanalgesia que se requiere dentro de la secuencia de intubación, la presión va a empezar a disminuir, ¿sí? De tal manera que si ya está intubado y está sedado, más bien estos pacientes requieren inotrópicos para mejorar la presión y para garantizar la presión de perfusión cerebral. Pero si viene un paciente que no tiene una afectación importante del estado de conciencia, tiene un Glasgow entre 14, 13 y tiene un déficit motor que nos orienta a un evento cerebrovascular isquémico, tenemos dos opciones.
si este paciente va a entrar dentro del protocolo para fibrinolisis o no. Si su unidad de salud cuenta con la unidad de ictus en la cual tiene el alteplasa a la mano, lo primero que se debe hacer es transportarle a la unidad de imágeno, realizarle la tomografía, garantizar que el evento no es hemorrágico y de ahí sí voy midiendo las escalas o los objetivos de acuerdo al protocolo. Si el paciente está en el tiempo ventana y va a entrar a un tratamiento de fibrinolisis, la presión que se debe mantener es entre 180, 100, 180, 110 sin necesidad de ningún fármaco adicional para bajar de esta cifra. Pero si el paciente de alguna manera está fuera del tiempo de ventana, no tienen opción del tratamiento de fibrinolisis y la presión arterial media de este paciente es superior a 110, este paciente requiere medicación intravenosa y dependerá de las condiciones o de la disponibilidad de tratamiento de su unidad hospitalaria. Si se trata de una unidad de primero a segundo nivel, lo más común dentro de estas opciones es el enalaprilato. Entonces usted puede utilizar en esta dosis indicada entre 2.5 o 5 miligramos de intravenoso, de tal manera que va a disminuir un poquito la presión, no descuidando el objetivo que es de 15 a 25%, hasta que el paciente pueda ser referido a una unidad de mayor complejidad. Pero si ya estamos dentro de una unidad de segundo o tercer nivel, contamos primero con el área crítica, luego con los protocolos de infusión y sobre todo con la disponibilidad de medicamentos. Entonces, ahí sí ya disponemos de nitroprusiato, tenemos el labetalol dentro del coche de paro, que son las primeras opciones dentro del tratamiento intravenoso de toda emergencia hipertensiva. Ya, gracias, Doc. Gracias, Marco. ¿Algo más? Si no tienen más dudas, les agradecería por su atención, por el tiempo que han empleado para el día de hoy. Que tengan una buena noche. Nos veremos el siguiente encuentro. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Ya, gracias, Doc. Gracias a ustedes.